Tenía 37 años y creía que mi vida era perfecta. Llevaba 15 años casada con Daniel, el hombre que siempre encontraba una excusa para sonreír. Nuestro hijo Tomás tenía 12 años y era el centro de nuestro universo. Aquella mañana de enero empezó como cualquier otra. El aire era frío, pero el cielo estaba despejado. Daniel y Tomás llevaban días planeando un viaje de pesca a la laguna. Estaban tan emocionados que parecían dos niños preparándose para una aventura. Antes de salir, Daniel me dio un beso y Tomás me abrazó. Volvemos temprano, mamá. Te vamos a traer el pez más grande de todos. Los vi alejarse en la camioneta y jamás imaginé que sería la última vez. Pasé el día haciendo cosas normales, limpié la casa, fui al supermercado y preparé la cena. Eran casi las 6 de la tarde y todavía no habían regresado. Llamé a Daniel. Sin respuesta. Intenté otra vez. Nada. Me dije que seguramente habían perdido la señal o que se habían entretenido más de la cuenta. A las 8:47 de la noche sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a dos policías. En cuanto vi sus rostros, sentí un escalofrío. ¿Mariana Paredes?, preguntó uno de ellos. Asentí en silencio. ¿Podemos pasar? Mis piernas comenzaron a temblar. El oficial respiró profundamente antes de hablar. Su esposo y su hijo sufrieron un accidente de tráfico esta tarde. Sentí que el aire desaparecía. ¿Están bien? ¿Dónde están? El hombre bajó la mirada. Un conductor ebrio se pasó el semáforo y chocó contra el vehículo de su familia. Mi corazón golpeaba con fuerza. Solo pude hacer una pregunta. Dígame, ¿siguen vivos? El oficial levantó la vista y la tristeza en sus ojos me dio la respuesta antes de escucharla. Su esposo falleció en el lugar. El mundo se detuvo. No escuché nada más. Daniel, muerto. Era imposible. Esa misma mañana había salido de casa sonriendo. Pero aún me quedaba una esperanza. ¿Y Tomás? Su hijo sigue con vida, pero está en estado crítico. Está siendo operado en el hospital. No recuerdo cómo llegué hasta allí. Solo recuerdo las luces, los pasillos y el sonido de las máquinas. Cuando por fin pude verlo, mi corazón se rompió. Tomás estaba inmóvil, rodeado de tubos y aparatos. Parecía tan pequeño. Tan frágil. La doctora me habló con delicadeza. Hemos hecho todo lo posible, pero no sabemos si despertará. Me senté junto a su cama y tomé su mano. Por primera vez en mi vida, tuve miedo de quedarme completamente sola. Aquella noche no dormí ni un segundo. Me quedé sentada junto a la cama de Tomás, observando el monitor que marcaba los latidos de su corazón. Cada sonido de las máquinas era un recordatorio de que mi hijo seguía luchando, aunque no pudiera abrir los ojos. La doctora Martínez regresó unas horas después. La cirugía salió bien, pero las próximas horas serán decisivas. ¿Va a despertar?, pregunté con la voz rota. Ella guardó silencio unos segundos. No puedo prometerle eso. Esas palabras me atravesaron el alma. Tomás siempre había sido un niño lleno de energía. Le encantaba el fútbol, los videojuegos y hacerme 1000 preguntas al día. Verlo allí inmóvil y conectado a tantas máquinas, parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Cerca del amanecer llamé a mis padres. Mi madre respondió después de varios tonos. ¿Mariana? ¿Qué pasa? Intenté hablar, pero las lágrimas me ahogaban. Hubo un accidente. Daniel murió. Al otro lado de la línea hubo un largo silencio. ¿Y Tomás?, preguntó ella finalmente. Está en coma. Mi madre soltó un suspiro. Ay, Dios mío, vamos para allá. Por primera vez en horas sentí un poco de alivio. Necesitaba a mi familia. Necesitaba que alguien me dijera que no estaba sola. Sin embargo, no llegaron de inmediato. Aparecieron hasta la mañana siguiente. Mi padre me dio un abrazo rápido y mi madre me acarició el hombro. ¡Qué tragedia tan grande!, murmuró. Se quedaron apenas una hora.
Preguntaron cómo había ocurrido el accidente, hablaron con la doctora y luego dijeron que tenían que irse. Tenemos algunas llamadas que hacer, dijo mi madre. No te preocupes, te ayudaremos con todo. Me aferré a esas palabras como si fueran un salvavidas. Pero no sabía que muy pronto descubriría cuánto valían realmente. Al día siguiente tuve que empezar a organizar el funeral de Daniel. Nunca imaginé que a los 37 años tendría que elegir un ataúd para el hombre con el que había compartido casi la mitad de mi vida. Llamé a mi madre. Necesito ayuda con los preparativos. Del otro lado de la línea hubo un silencio incómodo. Mariana, no vamos a poder ayudarte. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Tu hermana Elena y Jorge se mudan esta semana al departamento de Daniel. Ya habíamos quedado en ayudarlos. Por un momento pensé que había escuchado mal. Mamá, ¿acabas de decirme que están ocupados con una mudanza? Ya lo habíamos prometido. Daniel acaba de morir. Mi voz se quebró. Lo sabemos, hija, pero también debes entender que Elena se pone muy mal cuando le cambian los planes. Me quedé sin palabras. Mi esposo acababa de fallecer. Mi hijo estaba entre la vida y la muerte. Y mi familia estaba preocupada por una mudanza. Colgué el teléfono y me senté en una silla del hospital. Por primera vez desde el accidente me sentí completamente sola. Los siguientes días fueron una tortura. Yo organizaba el funeral mientras pasaba cada minuto libre junto a la cama de Tomás. Elegí las flores. Firmé documentos. Recibí llamadas de familiares y amigos. Todo parecía irreal. El día del funeral llegó demasiado rápido. La iglesia estaba llena de personas que querían a Daniel. Sus compañeros de trabajo, vecinos y viejos amigos se acercaban para darme el pésame. Yo apenas podía mantenerme de pie. Sentía que estaba viviendo la vida de otra persona. Cuando el sacerdote terminó la ceremonia y el ataúd descendió a la tierra, una parte de mí se fue con él. Fue entonces cuando vi a mis padres, a Elena y a Jorge. Habían llegado tarde. Se quedaron unos minutos y se marcharon enseguida. Ni siquiera se acercaron a preguntarme cómo estaba Tomás. Aquella imagen quedó grabada en mi memoria. Porque en ese momento entendí algo doloroso. Yo siempre había estado para ellos. Pero ellos no estaban para mí. Y aún no sabía que lo peor estaba por llegar. Después del funeral de Daniel, mi vida dejó de existir tal como la conocía. Ya no importaban el trabajo, las cuentas o los planes para el futuro. Todo mi mundo se redujo a una sola habitación de hospital y a un niño de 12 años que luchaba por sobrevivir. Los médicos me explicaron que las lesiones cerebrales de Tomás eran muy graves. Habían logrado estabilizarlo, pero nadie podía decirme si despertaría algún día. Aún así, me negué a perder la esperanza. La doctora Martínez me dijo algo que nunca olvidé. A veces los pacientes pueden escuchar aunque no respondan. Háblele. Cuéntele cosas. Y eso hice. Todos los días. Le leía sus libros favoritos de aventuras, le contaba las noticias de su equipo de fútbol y hasta le hablaba de las tareas que sus maestros seguían enviando. Tu profesor dice que eres el mejor en matemáticas, le decía mientras sostenía su mano. Te está esperando para que vuelvas a clases. No obtenía ninguna respuesta. Ni un movimiento. Ni un parpadeo. Nada. Pero seguía hablando porque el silencio me daba miedo. Le contaba historias de su papá. Le decía que Daniel estaría orgulloso de él por seguir luchando. A veces me quedaba horas enteras observando su rostro, imaginando que de un momento a otro abriría los ojos y me diría, «Mamá, ¿qué pasó?». Pero ese momento nunca llegaba. Mi rutina se convirtió en algo mecánico. Trabajaba a mediodía y el resto del tiempo lo pasaba en el hospital. Las noches eran las peores. Volver a casa y encontrar el cuarto de Tomás vacío era como perderlo una y otra vez. Su mochila seguía en el mismo lugar. Sus tenis seguían junto a la puerta. Incluso había un vaso en la cocina que él había dejado la mañana del accidente. No fui capaz de mover nada. Mientras tanto, Elena y Jorge ya estaban instalados en el departamento que Daniel había heredado. De vez en cuando me llamaban.
Pero no para preguntar por Tomás. Nunca. Me llamaban para agradecer el apartamento o para contarme alguna cosa sin importancia. Ni una sola vez dijeron, ¿cómo sigue tu hijo? Mis padres tampoco cambiaron mucho. En 6 meses visitaron a Tomás únicamente 3 veces. 3. Cada visita duraba menos de media hora. Siempre tenían una excusa para irse. Los hospitales me ponen nerviosa. Tu padre está cansado. Hay mucho tráfico. Yo escuchaba todo aquello en silencio. Cada excusa era una pequeña herida más. Pero seguía creyendo que en el fondo, aún éramos una familia. Hasta que llegó aquel martes de julio. Estaba en la oficina revisando unos documentos cuando sonó mi teléfono. Era la doctora Martínez. Sentí un escalofrío. Señora Paredes. Necesito que venga al hospital lo antes posible. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué pasó? Tomás despertó. Hubo un breve silencio. Por favor, venga de inmediato. No pregunté nada más. Tomé las llaves y salí corriendo. El trayecto al hospital se me hizo eterno. Cuando llegué, la doctora estaba esperando afuera de la habitación. Y su expresión me lo dijo todo. Antes de que abriera la boca, supe que mi mundo estaba a punto de romperse otra vez. Señora Paredes, lo siento muchísimo. Las piernas me fallaron. No, no. La doctora tragó saliva. Tomás falleció hace aproximadamente 1 hora. Su cuerpo ya no pudo seguir luchando. Sentí un golpe tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared. No podía respirar. No podía pensar. Ayer mismo había estado junto a él. Todo parecía igual. Todo parecía estable. Pero estaba bien, murmuré. La doctora tenía los ojos llenos de tristeza. A veces con lesiones tan graves, el cuerpo simplemente se rinde. No escuché nada más. Entré en la habitación. Mi hijo estaba allí. Quieto. En paz. Parecía dormido. Me acerqué lentamente y acaricié su cabello. Esperé unos segundos, como si aún pudiera despertar. Como si todo aquello fuera un error. Pero no ocurrió. Tomás se había ido. Y por primera vez desde el accidente me encontré completamente sola en el mundo. No tenía esposo. No tenía hijo. Y aún no sabía que la siguiente llamada telefónica terminaría de destruir cualquier amor que me quedaba por mi propia familia. Regresé a casa después de despedirme de Tomás. No recuerdo cómo conduje. No recuerdo los semáforos, ni las calles, ni el tráfico. Solo recuerdo abrir la puerta, entrar a la sala y dejarme caer en el sofá. La casa estaba en silencio. Un silencio insoportable. Por primera vez en 15 años, no escucharía a Daniel llegar del trabajo. Por primera vez en 12 años, no escucharía a Tomás correr por el pasillo preguntando qué había de cenar. Todo había terminado. Lloré durante horas. Hasta que las lágrimas dejaron de salir. Entonces tomé el teléfono. Necesitaba a mi familia. Marqué el número de mi madre. Contestó después del tercer tono. ¿Mariana? Respiré profundamente. Mamá. Tomás murió. Hubo una breve pausa. Ay, hija, lo siento mucho. Su voz sonaba extrañamente tranquila. Demasiado tranquila. Necesito ayuda con el funeral, dije. No puedo hacer esto sola otra vez. El silencio regresó. Luego mi madre habló. Eso va a ser un problema. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Mañana nos vamos a Cancún con Elena y Jorge. Por un segundo pensé que había escuchado mal. ¿Qué? Es un viaje familiar. Lo planeamos desde hace meses. Miré la pared frente a mí, incapaz de reaccionar. Mi hijo acababa de morir. Hacía apenas unas horas que había perdido al último miembro de mi pequeña familia. Y mi madre me estaba hablando de unas vacaciones. Mamá, tu nieto acaba de morir. Lo sé. Entonces cancelen el viaje. No podemos. ¿Por qué no?
Su respuesta me dejó helada. Gastamos 150.000 pesos. Si cancelamos, perdemos el dinero. No pude hablar. Sentí un nudo en la garganta. ¿Están eligiendo unas vacaciones antes que el funeral de Tomás? Mariana, eres una mujer fuerte. Vas a poder con esto. La miré al vacío sin creer lo que estaba escuchando. ¿Eso es todo lo que tienes que decirme? Ya superaste el funeral de Daniel. También podrás con este. Cada palabra era como una puñalada. No nos necesitas allí. Sentí las manos temblando. Mamá. Pero ella ya había terminado. Ese dinero no se puede desperdiciar. Y colgó. Me quedé inmóvil. Mirando la pantalla del teléfono. Sin entender cómo una madre podía decir algo así. No habían pasado ni 10 minutos cuando el celular volvió a sonar. Era Elena. Contesté. Ni siquiera me saludó. Mamá me contó lo de Tomás. Su tono no era triste. Sonaba molesta. Elena, es el funeral de tu sobrino. Suspiró. Sí, es una pena, pero no vamos a cancelar el viaje. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. ¿Cómo puedes decir eso? Porque llevamos meses esperando estas vacaciones. Tomás acaba de morir. Hubo un silencio breve. Entonces dijo las palabras que jamás olvidaré. Eso es tu problema, no el mío. Dejé de respirar. Pensé que había escuchado mal. ¿Qué acabas de decir? Escúchame, estoy embarazada. Necesito descansar antes de que nazca el bebé. Tal vez sea la última oportunidad que tenga de viajar. Cada frase era peor que la anterior. Elena, era tu sobrino. Y lo siento, pero no voy a perder mis vacaciones por esto. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad estás diciendo eso? No tienes derecho a pedirnos que cambiemos nuestros planes. Su voz se hizo más dura. Tú resuelve tus cosas y déjanos en paz. Y también me colgó. La casa volvió a quedar en silencio. En menos de 10 minutos mi familia me había dejado claro algo que jamás imaginé. Para ellos, una playa era más importante que mi hijo. Más importante que el dolor de una madre que acababa de perderlo todo. Me quedé sentada en la oscuridad durante mucho tiempo. Luego, por primera vez en meses, sentí algo diferente al dolor. Claridad. Una claridad fría y dolorosa. Ya no esperaba ayuda. Ya no esperaba amor. Ya no esperaba nada de ellos. Miré la foto de Daniel y Tomás que estaba sobre la mesa. Y susurré, primero voy a despedir a mi hijo, y después decidiré qué hacer con ustedes. Sin saberlo, esa noche tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Llamé a mi mejor amiga, Sara. En cuanto escuchó mi voz, supo que algo terrible había ocurrido. Mariana, ¿qué pasó? Por un momento no pude responder. Sentía que las palabras se atoraban en mi garganta. Finalmente logré decir, Tomás, se fue. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Después escuché cómo ella comenzaba a llorar. Voy para allá. No hace falta, si hace falta, me interrumpió. No vas a pasar por esto sola. 30 minutos después, estaba en mi casa. No hizo preguntas. No intentó decirme que todo estaría bien. Simplemente se sentó a mi lado y me abrazó. Y por primera vez desde que recibí la noticia, me permití llorar. Lloré hasta quedarme sin fuerzas. Lloré por Daniel. Lloré por Tomás. Lloré por la familia que había perdido y por la que todavía tenía, pero que había decidido abandonarme. A la mañana siguiente comenzamos a organizar el funeral. Otra vez. Otra vez tuve que elegir flores. Otra vez tuve que hablar con la funeraria. Otra vez tuve que firmar papeles que ninguna madre debería firmar. Esta vez, sin embargo, ya no esperaba que aparecieran mis padres. No esperaba una llamada de mi hermana. No esperaba un abrazo. No esperaba nada. El velorio de Tomás se realizó el jueves por la mañana. Fue pequeño. Muy pequeño. Estaban Sara, algunos compañeros de trabajo de Daniel y la maestra Rocío,
que había querido despedirse de su alumno favorito. Mis padres no fueron. Mi hermana tampoco. Ni siquiera enviaron un mensaje. Solo mandaron una corona de flores con una tarjeta impresa. Ni una sola palabra escrita a mano. Ni una llamada. Nada. Miré aquella corona y sentí más enojo que consuelo. Mientras el sacerdote hablaba, mi mente estaba en otro lugar. Me imaginaba a mi familia caminando por la playa. Tomándose fotografías. Riendo. Disfrutando del mar. Mientras mi hijo era enterrado. Cuando el pequeño ataúd de Tomás descendió a la tierra, algo dentro de mí se rompió para siempre. Permanecí inmóvil observando la tumba. Ya no tenía lágrimas. Ya no tenía fuerzas. Solo un enorme vacío. Después del entierro, Sara me preguntó si quería que se quedara conmigo. No, respondí suavemente. Necesito hacer algo. Ella me miró con preocupación. ¿Qué vas a hacer? Por primera vez en mucho tiempo sentí una extraña tranquilidad. Poner algunas cosas en orden. Esa misma tarde conduje hasta el departamento donde vivían Elena y Jorge. El departamento de Daniel. Mi departamento. Yo tenía las llaves. Después de todo, la propiedad ahora estaba a mi nombre. Me quedé unos minutos dentro del coche. Pensando. Recordando. Durante años había ayudado a mi hermana. Cuando ella se casó y no tenía dinero, Daniel y yo le ofrecimos vivir allí sin pagar renta. Solo queríamos que ahorraran y comenzaran una vida mejor. Jamás les pedimos nada a cambio. Y así nos habían pagado. Respiré profundamente. Tomé mi teléfono y escribí un correo electrónico. Fue breve. Les informé que a partir de ese día, el permiso para vivir en el departamento quedaba cancelado y que todas sus pertenencias serían entregadas en otro lugar. Tomé una captura de pantalla. Luego abrí la puerta. Entré. Y empecé a empacar. Ropa. Zapatos. Libros. Documentos. Platos. Cobijas. Adornos. Todo. No rompí nada. No grité. No hice un escándalo. Simplemente guardé cada una de sus cosas en cajas y bolsas. Mientras trabajaba, una sola frase se repetía en mi cabeza. Eso es tu problema, no el mío. Cada vez que doblaba una camisa, la recordaba. Cada vez que cerraba una caja, la volvía a escuchar. 3 horas después, toda su vida estaba empacada. Entonces llamé a una empresa de mudanzas. Pagué un cargo extra para que fueran ese mismo día. Luego manejé hasta la casa de mis padres. Yo también tenía llaves de emergencia. Les pedí a los trabajadores que dejaran todo en la sala. Todo. Las cajas, las bolsas y los muebles pequeños. Uno encima del otro. Después regresé al departamento y llamé a un cerrajero. Quiero cambiar todas las cerraduras. El hombre me miró sorprendido. ¿Todas? Todas. 1 hora después, tenía nuevas llaves en la mano. Las antiguas ya no servían. Elena y Jorge acababan de perder el acceso al departamento. Pero yo todavía no había terminado. Regresé a casa. Encendí la computadora. Abrí mi cuenta bancaria. Y entonces descubrí algo que ni siquiera había notado durante años. Yo estaba pagando muchas cosas para mi familia. El seguro del automóvil de mis padres. El seguro médico complementario. La suscripción de una revista para mi padre. La cuenta de Netflix. La ayuda mensual para el supermercado. El plan telefónico de Elena. Una parte de los pagos de su coche. Incluso la membresía de su gimnasio. Uno por uno cancelé todos los pagos. Cada uno. Sin excepción. Cuando terminé me quedé mirando la pantalla. Hice las cuentas. Y me llevé una sorpresa. Durante casi 4 años había estado gastando más de 50.000 pesos al mes en ellos. 50.000 pesos. Cada mes. Sin que nadie me lo pidiera.
Porque los quería. Porque creía que eso hacía una familia. Apagué la computadora y me recosté en el sofá. Por primera vez en muchos meses, no sentía tristeza. Sentía algo diferente. Algo que no había sentido desde antes del accidente. Paz. Pero esa tranquilidad no duraría mucho. Porque 3 días después mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Y al otro lado de la línea, mi familia acababa de descubrir que ya no podían entrar al departamento. Pasaron 3 días. Por primera vez en mucho tiempo, mi casa estaba en silencio. No había llamadas del hospital, no había trámites que hacer y tampoco quedaban lágrimas. Solo quedaba un vacío enorme. La noche del domingo mi teléfono comenzó a sonar. Primero llamó mi padre. Después mi madre. Luego Elena. Más tarde Jorge. Y otra vez mis padres. No respondí. Sabía perfectamente por qué estaban llamando. Los dejé sonar hasta que el teléfono se quedó en silencio. Pero no se rindieron. Empezaron a dejar mensajes de voz. El primero fue de mi madre. Mariana, ¿qué hiciste? ¿Por qué están las cosas de Elena aquí? Llámame inmediatamente. Después escuché a Elena. Estaba furiosa. ¿Qué te pasa? No podemos entrar al departamento. Nuestras cosas están en casa de mis padres como si fueran basura. El siguiente mensaje fue de Jorge. Mariana, debe tratarse de un malentendido. Llámame y lo arreglamos. El último era de mi padre. Hija, aquí hay un desastre. Por favor, dinos qué está pasando. Borré todos los mensajes. Después bloqueé sus números. Pero eso tampoco los detuvo. Comenzaron a llamarme desde otros teléfonos. Me enviaron correos. Mensajes por redes sociales. Incluso dejaron notas en el buzón de mi casa. Ignoré todo. Esa noche, cerca de las 10, escuché varios coches detenerse frente a mi casa. Luego oí pasos apresurados. Y después fuertes golpes en la puerta. Mariana. Abre ahora mismo. Gritaba Elena. Miré por la ventana. Ahí estaban. Mi madre. Mi padre. Elena. Y Jorge. Todos juntos. Habían regresado de Cancún. Primero fueron al departamento y descubrieron que no podían entrar. Después encontraron todas las cajas en la casa de mis padres. Y finalmente habían venido por mí. Respiré profundamente. Sabía que este momento llegaría. Abrí la puerta. Elena intentó entrar de inmediato, pero me coloqué en la entrada. Mi madre, como siempre, actuó como si la casa también le perteneciera y pasó sin pedir permiso. Los demás la siguieron. Se quedaron de pie en la sala, mirándome como si yo hubiera cometido un crimen. Tenemos que hablar, dijo mi madre. No sonó como una petición. Sonó como una orden. Elena fue la primera en explotar. ¿En qué estabas pensando? Todas nuestras cosas están tiradas en casa de mis padres y no podemos entrar al departamento. La miré sin levantar la voz. Ya no es tu departamento. Su expresión cambió. ¿Qué acabas de decir? Cambié las cerraduras. Por un segundo se quedó inmóvil. Después abrió los ojos con incredulidad. No puedes hacer eso. Sí puedo. Vivimos ahí. Vivían ahí. La diferencia era enorme. Jorge dio un paso al frente. Mariana, entiendo que estás dolida, pero esto no se hace así. Nosotros no tenemos a dónde ir. Lo miré directamente. Debieron pensar en eso antes de decirme que la muerte de mi hijo era mi problema y no el suyo. La sala quedó en silencio. Nadie habló durante varios segundos. Finalmente Elena bajó la mirada. Yo estaba alterada, no quise decirlo de esa manera. La observé fijamente. Sí lo dijiste. Volvió a guardar silencio. También dijiste que tus vacaciones eran más importantes que el funeral de Tomás. Mi madre intervino de inmediato. Mariana, estás exagerando. La miré. ¿Exagerando?
Sabemos que estás sufriendo, pero eso no justifica que destruyas a la familia. Solté una pequeña risa. No de alegría. De incredulidad. ¿Familia? Nadie respondió. Mi padre levantó las manos, intentando calmar la situación. Hija, podemos resolver esto. Somos una familia. Todos cometemos errores. Lo miré durante unos segundos. Después hice una pregunta. ¿Dónde estaban cuando enterré a mi hijo? Nadie contestó. ¿Dónde estaban cuando tuve que elegir su ataúd? Silencio. ¿Dónde estaban cuando me quedé completamente sola? Mi madre bajó la mirada. Mi padre tampoco dijo nada. Pero Elena, en lugar de disculparse, cambió de actitud. De repente me miró fijamente y dijo, está bien. Ya me diste una lección. Ahora danos las llaves y terminemos con esto. La observé sin parpadear. No. Su rostro perdió el color. ¿Qué? Mi decisión es definitiva. ¿No hablas en serio? Muy en serio. Elena comenzó a respirar con rapidez. Estoy embarazada, Mariana. ¿Cómo puedes hacerme esto? Sentí un cansancio inmenso. ¿Pensaste en eso cuando elegiste Cancún en lugar del funeral de Tomás? Su expresión se endureció. Y entonces dijo algo que jamás olvidaré. Ya entendí. Estás celosa. La miré confundida. ¿Celosa de qué? Se llevó las manos al vientre. Porque yo voy a tener un bebé y tú ya no tienes a tu hijo. La sala quedó completamente en silencio. Incluso Jorge la miró horrorizado. Pero Elena no se detuvo. Perdiste la cabeza desde que murió Tomás. No soportas verme feliz. Sentí un frío terrible recorriendo mi cuerpo. Y entonces añadió las palabras más crueles que había escuchado en mi vida. La verdad es que tu hijo ni siquiera era tan especial. Por primera vez en meses, levanté la voz. Fuera. Todos se sobresaltaron. Señalé la puerta. Salgan de mi casa ahora mismo. Mi madre intentó acercarse. Mariana, fuera. Elena dio un paso atrás. Mi padre parecía incapaz de hablar. Y Jorge tenía el rostro completamente pálido. Abrí la puerta de par en par, la conversación terminó. Pero mi madre aún tenía una última pregunta. Una que me reveló la verdad. ¿Y el dinero? La miré sin comprender. ¿Qué? No puedes dejarnos así. Contábamos con tu ayuda. Ahí estaba. No habían venido por Tomás. No habían venido para pedir perdón. Habían venido por el dinero. Y en ese momento comprendí algo. La familia que yo creía tener nunca había existido. Me quedé mirando a mi madre sin poder creer lo que acababa de escuchar. Después de todo lo que había pasado, después de perder a mi esposo y a mi hijo, la única preocupación de mi familia era el dinero. ¿Eso es lo que les importa? Pregunté con voz baja. El dinero. Mi madre empezó a llorar. Pero aquellas lágrimas no me conmovieron. No había llorado así cuando le dije que Tomás había muerto. No había llorado en su funeral. No había llorado cuando me vio sola. Sin embargo, ahora sí lloraba. Mariana, por favor, no podemos pagar todo sin tu ayuda. La observé en silencio. Por primera vez en mi vida, la estaba viendo tal y como era. Mi padre dio un paso al frente. Hija, todos cometimos errores. No puedes castigarnos de esta manera. ¿Castigarlos? Repetí. Yo no los estoy castigando. Solo dejé de resolverles la vida. Elena cruzó los brazos. Nos debes una explicación. Solté una risa amarga. ¿Les debo algo? ¿En serio creen eso? Se hizo un silencio incómodo. Entonces seguí hablando. Durante años pagué el seguro de ustedes, ayudé con sus gastos, cubrí las cuentas de Elena y hasta mantuve cosas que ni siquiera eran mi responsabilidad. Miré a mi hermana. Te di un lugar donde vivir sin cobrarte un solo peso. Después miré a mis padres. Estuve ahí cada vez que necesitaban algo.
Respiré profundamente. Y cuando yo los necesité, me dejaron sola. Nadie respondió. Porque no había nada que responder. Mi madre se secó las lágrimas. No sabíamos que te sentías así. Eso me hizo perder la poca paciencia que me quedaba. ¿No lo sabían? Di un paso hacia ellos. ¿No se dieron cuenta de que organicé 2 funerales completamente sola? Mariana. ¿No se dieron cuenta de que pasé 6 meses en un hospital sin que apenas fueran a visitar a Tomás? Mi padre bajó la cabeza. ¿No se dieron cuenta de que enterré a mi único hijo mientras ustedes estaban en la playa? Nadie se atrevió a mirarme. Por fin dije las palabras que había guardado durante meses. No me perdieron cuando cambié las cerraduras. Me perdieron mucho antes. Elena volvió a enfadarse. Esto es ridículo. Somos tu familia. La miré fijamente. No. La familia está cuando más la necesitas. Se hizo un silencio tan grande que podía escucharse el reloj de la sala. Entonces mi madre habló otra vez. No hay nada que podamos hacer. Pensé en Daniel. Pensé en Tomás. Pensé en todas las noches llorando sola. Y la respuesta llegó de inmediato. No. El rostro de mi madre se derrumbó. Mi padre intentó decir algo, pero las palabras no le salieron. Elena, en cambio, seguía furiosa. Te vas a arrepentir de esto. La miré con calma. No. Lo que me arrepiento es de haber permitido tantas cosas durante tantos años. Abrí la puerta. Es hora de que se vayan. Nadie se movió. Por favor. Mi padre fue el primero en caminar hacia la salida. Parecía 10 años más viejo. Mi madre lo siguió llorando. Jorge tomó la mano de Elena y la llevó hacia la puerta. Antes de salir, mi hermana se giró. Algún día nos necesitarás. La miré por última vez. El día que más los necesité. Ustedes se fueron de vacaciones. No respondió. Se marcharon. Y por primera vez desde el accidente, la casa volvió a quedar en silencio. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. Esperaba sentir tristeza. Esperaba sentir culpa. Pero no fue así. Sentí algo diferente. Una enorme paz. Como si me hubiera quitado un peso que llevaba cargando durante años. Sin embargo, la historia aún no había terminado. 2 semanas después, Elena decidió contar su versión en redes sociales. Y lo que ocurrió después cambió todo para siempre. Pasaron 2 semanas de tranquilidad. Bloqueé todos los números de mi familia, ignoré los correos y no abrí la puerta cuando intentaron visitarme. Pensé que por fin, todo había terminado. Pero me equivocaba. Una tarde, mientras tomaba café, recibí un mensaje de Sara. ¿Ya viste lo que publicó tu hermana? Abrí la aplicación y encontré una larga publicación de Elena en Facebook. Se había pintado como una víctima. Decía que yo era una mujer cruel, que había echado a una embarazada de su hogar y abandonado a mis padres sin ninguna razón. Según ella, me había vuelto una persona amargada y vengativa después de la muerte de mi hijo. Los comentarios no tardaron en aparecer. Sus amigos la defendían. ¿Cómo puedes hacerle eso a tu propia hermana? Las embarazadas necesitan apoyo. ¡Qué falta de corazón! Leí cada palabra en silencio. Por un momento pensé en cerrar la aplicación y seguir con mi vida. Pero entonces recordé a Tomás. Recordé el pequeño ataúd descendiendo a la tierra mientras mi familia se divertía en la playa. Y decidí que no permitiría que me convirtieran en la villana de una historia que ellos mismos habían destruido. Sin insultos. Sin gritos. Escribí un solo comentario. 1. Sí, nuestra relación estaba rota. Se rompió el día en que tú, tus padres y tu esposo decidieron irse de vacaciones a Cancún en lugar de asistir al funeral de mi hijo de 12 años. Me dijeron que su muerte era mi problema y que el viaje era más importante que despedirse de él. Espero que esas vacaciones hayan valido la pena. Eso fue todo. No añadí nada más. Y entonces ocurrió algo que ninguno de ellos esperaba. Los comentarios explotaron.
La gente comenzó a hacer preguntas. ¿Es verdad? ¿No fueron al funeral de su sobrino? ¿Se fueron de vacaciones mientras ella enterraba a su hijo? Poco a poco empezaron a aparecer personas que conocían la historia. La maestra Rocío escribió: yo estuve en el funeral de Tomás. Ellos no aparecieron. Un antiguo compañero de Daniel confirmó las fechas. Una vecina recordó haber visto las fotografías de Cancún. Otra persona dijo haber encontrado a mis padres en el aeropuerto ese mismo día. En cuestión de horas, toda la mentira de Elena se derrumbó. Las personas que antes la apoyaban comenzaron a cambiar de opinión. Muchos le reclamaron. Otros le exigieron una explicación. Algunos incluso le pidieron disculpas a ella, no a mí. Porque ahora entendían la verdad. Esa misma noche, Elena borró la publicación. Pero ya era demasiado tarde. Las capturas de pantalla circulaban por todas partes. La historia ya no podía ocultarse. Después de eso, mi familia dejó de insistir. Ya no hubo llamadas. Ya no hubo visitas. El silencio volvió. Y esta vez fue un silencio que me dio paz. Han pasado 6 meses desde entonces. Tomé varias decisiones importantes. Arreglé todo lo relacionado con el departamento y lo renté a una joven pareja. Por primera vez entendí algo: ayudar a alguien es un acto de amor. Permitir que se aprovechen de ti, no. También dejé mi trabajo poco a poco. No porque estuviera huyendo, sino porque quería empezar de nuevo. Daniel y yo siempre hablábamos de viajar. Decíamos que algún día recorreríamos el país. Pero ese día nunca llegó. Así que decidí hacerlo por los dos. Visité nuevos lugares. Conocí nuevas personas. Caminé por calles desconocidas. Y poco a poco aprendí a respirar otra vez. Hoy escribo estas palabras desde un pequeño café, mientras afuera empieza a caer la lluvia. Por primera vez en mucho tiempo, no me siento en modo supervivencia. Ya no vivo esperando una llamada del hospital. Ya no espero escuchar la llave de Daniel en la puerta. Ya no espero los pasos de Tomás corriendo por el pasillo. El dolor sigue ahí. Siempre estará. Pero ya no me controla. Pronto me mudaré a un pequeño pueblo de montaña. Quiero una vida tranquila. Una vida nueva. A veces la gente me pregunta: ¿extrañas a tu familia? Y siempre doy la misma respuesta. No. Extraño la familia que creí tener. La que pensé que me abrazaría cuando mi mundo se derrumbara. Pero esa familia nunca existió. La verdadera eligió una playa antes que el funeral de un niño. Y esa familia, no la extraño en absoluto. Por primera vez en mi vida adulta, me siento libre. Libre de personas que confundieron mi amor con una obligación. Libre de quienes solo aparecían cuando necesitaban algo. Libre de quienes eligieron la comodidad antes que la lealtad. Y aunque perdí a las 2 personas que más amaba en este mundo, aprendí algo que jamás olvidaré: a veces, el final de una familia es también el comienzo de una nueva vida.